Leo yo si quieren, ¿no? Sí, Eduardo, si tenés el libro sería fantástico. Bueno, 189 es Runa Simi, el verbo del ser. ¿Me escuchan bien, no? Sí. El ser humano, cuando ingresa a esta forma de existencia, pronuncia sus primeras palabras compuestas por los sonidos U y A. Juntas se escuchan como llanto, ua, ua, ua. La frecuencia U, que es la primera, se relaciona con el origen o interior de donde proviene el ser. La frecuencia A, que es la segunda, se relaciona con el espacio donde estamos. El recién nacido pronuncia la A, indicando que está conociendo el nuevo espacio donde se encuentra. La madre igualmente le canta canciones compuestas solo con la frecuencia A, dándole a entender que es acogido y que está protegido en los brazos de ella. Luego de las anteriores frecuencias, pronuncia la I, que solo puede ser emitida por una sonrisa, con una sonrisa. Con ella indica que reconoce el lugar donde está y a los seres que lo acompañan. Esta frecuencia se relaciona con el espacio de los proyectos, los objetivos por los cuales estamos. El lenguaje que traemos todos los seres humanos está compuesto por las frecuencias U, A, I. El idioma andino runasimi, o el verbo del ser, es tal vez la única lengua que custodia y atesora estas tres frecuencias y las mantiene como su estructura básica. Con este criterio se conserva la raíz de la información que traemos y permite la comunicación entre todos los miembros de las comunidades, basada en los orígenes y en los propósitos a través de tareas colectivas, basada en los orígenes y en los propósitos a través de tareas colectivas. El verbo del ser, entre sus particularidades, las cosas carecen de designación porque sus valores y funciones varían de acuerdo a los eventos que se van dando y al espacio donde se encuentran. Eso permite que una oración, sin que pierda su esencia, se pueda interpretar simultáneamente de distintas maneras conforme a los ángulos de ubicación y apertura de concepción de los oyentes. Es una lengua poética porque habla varios niveles a la vez. Voy a ver aquí en el centro, dice variables del significado de runasimi, el verbo del ser, el lenguaje de proporciones semejantes, el tejido del idioma, el lenguaje de los seres, la ley del ser humano, el fundamento humano. Las localidades de Cachuy y Tupi, que se ubican en la provincia de Xauyos, Lima, hablan las lenguas Cauqui y Cacaru, respectivamente, que se encuentran en proceso de extinción. Ellas sobreviven todavía por la acción de las madres que, mientras dan de lactar a sus hijos, les hablan en esas lenguas al oído para preservarlas del olvido. El néctar materno cumple una misión importante por ser un canal que nutre con información original a los niños, quienes la decodifican con el idioma que escuchan. Cada ayllu o comunidad de la sociedad andina ancestral tenía 3 idiomas en uso. Una sola se empleaba entre sus integrantes, convirtiendo así en congregación a cada ayllu. La segunda era empleada para comunicarse entre las comunidades circundantes. Y la tercera
era la lengua que permitía la relación entre todas las naciones confederadas, Piruá. La diversidad de lenguas que todavía continúa existiendo en el territorio andino es grande, a pesar de la pérdida irreparable de una cantidad mayor. La estructura triangular que posee con las tres frecuencias van acompañadas con sonidos contraídos relacionados con los ciclos y sonidos dilatados relacionados con la tradición o el cultivo del saber humano. Con ellos se señalan las cosas y los eventos, sosteniendo la transmisión correcta de los conocimientos que han de servir a las siguientes generaciones para su desarrollo. Los procedimientos se facilitan y se mantiene la continuidad del tejido de la comunidad o ayllú. El runa simi, distinto a la imitación de sonidos u onomatopeya, conserva y respeta los idiomas de los seres del multiverso al integrarlos en su lenguaje. Así, cada poblador andino dialoga con todas las criaturas de la tierra y escucha a la naturaleza que se expresa por intermedio de sequías, lluvias, truenos, temperaturas, vientos, oleajes, crecidas de ríos, luz, oscuridad, tránsito de planetas, colores y todas sus otras formas de manifestación. De allí le es posible conocer el comportamiento y sentido de la llamada física. Vimos que el neonato expresa UA cuando nace, indicando que viene de un espacio interior al espacio en el que estamos. Así, mientras sea dependiente del cuidado de sus padres, en la primera etapa de su vida se le llama UA. La mujer, que es el canal de nuestro ingreso a esta forma de existencia, es llamada Warmi. Ella, junto con el Ayllu, tiene la responsabilidad de que el niño cumpla con sus objetivos durante su desarrollo en las siguientes etapas de su vida. De allí la relación de la I de Warmi con la frecuencia I, además de la M, como sonido dilatado que representa el cultivo y difusión de la tradición. Siendo las frecuencias U, interior, parte de abajo, caliente, A, el espacio en que estamos, medio, templador, y exterior, parte de arriba, frío, se logra explicar por sí mismo el comportamiento de las temperaturas y sus acciones. El agua que reposa en los océanos se evapora por el calor y con forma de nube se traslada hacia las alturas, de donde desciende cual lluvia o granizo o nieve. Cuando se convierte en río para retomar a su origen, que es el mar, el vocablo huayra significa viento y a la vez su acción termodinámica, Wa, manifiesta el tránsito del agua con forma de viento, desde la parte de abajo, U, pasando por el medio, A, hacia la parte de arriba, I, con el propósito de dar de beber a todos los seres que se encuentran en el espacio que estamos, A, luego de cumplir un determinado ciclo, R. Natural, ciclo natural. Bueno, pausa un cachito. Ustedes ven por qué en la sesión, nosotros cuando hacemos el último vórtice
que balancea todo, hacemos U, A, I, A. Este es guaira. Nos falta la R nada más, pero esto lo estamos haciendo sin que sea un ciclo, ¿se entiende? Nosotros repetimos en ese orden, U, A, I, A, porque lo que buscamos es que se establezca tanto el mundo de abajo y el mundo de arriba en el mundo en el que estamos. ¿Sí? Ahí Sí, tienen por qué hacemos eso. claro, y que se hace con la respiración. Porque guaira significa viento. Bueno, el sentido Es que complementario. es como traer la información de esos dos mundos al presente, a la hora. Sí, a mí me parece más integrar los elementos. Bueno, después aquí en el centro hay un dibujo de los sentidos de lectura según sean hacia el origen, que es hacia abajo, o sea, en dirección a la U, o en dirección hacia los propósitos, o sea, la I. Continúa entonces. El sentido complementario de esta acción termodinámica es el descenso del agua con forma de río, cuyo vocablo es Iacu. De la parte de arriba, la I, el agua riega el espacio que estamos, A. Luego de otro ciclo determinado, K, el agua retorna a su origen que se encuentra en la parte de abajo, U, y entrega al mar toda la información obtenida por él en su tránsito a través de todos los seres. Aparte de poética, es también científica la lengua andina, runasimi. En sus vocablos y en sus variables estructurales se encuentran todos los principios relacionados con la ciencia. Estamos frente a un idioma analógico que, por arte comparativo, se encuentran respuestas a las preguntas en sí mismos, vocablos que se pronuncian. Es una escuela en sí misma donde la información se actualiza en la medida que los eventos y los espacios se modifican, sin que se pierda la esencia u origen de las cosas. Para la física, lo analógico representa de manera continua en el tiempo la evolución de una magnitud. Todo está en movimiento. Por tal motivo, la gramática que conocemos resulta ser un obstáculo cuando se la quiere aplicar con sus normas al runasimi. Esta lengua tiene varios sistemas de escritura y niveles de lectura, sin contar sus direcciones. Un ideograma habla más que una letra o una palabra del alfabeto que usamos. El verbo del ser dialoga con todo lo que le rodea y sus ideogramas están concebidos para sintonizar determinadas frecuencias de onda y focalizar la atención hacia un determinado concepto. Los alfabetos modernos que usamos solo nos transmiten pensamientos a través de palabras constituidas por letras sin espíritu. Así se nos mantiene en la ignorancia respecto de lo que sucede en nuestro entorno en ese instante. Los libros de nuestras bibliotecas nos aíslan de la naturaleza mientras los leemos y solo alcanzamos a escuchar los pensamientos de quienes lo escribieron. Los sistemas de escritura y lectura andinos se encuentran bajo veladuras por causa de querer emplear nuestros conceptos y juicios sobre ellos, sin considerar los que tienen o cómo es
la dinámica de sus estructuras. Las veladuras se encuentran en nuestros ojos y en nuestras formas de razonamiento. Mientras nosotros concebimos y estudiamos las cosas cuando están detenidas, la sociedad andina las concibe y estudia en movimiento. Hago una pausa ahí. Sí, Esta es la razón por la cual yo insisto que antes de leer a un autor, hagan las 3 noches de agua para poder entender desde dónde el autor va a hablar de lo que habla. Antes de leer su narrativa, antes de quedar atrapado en sus conceptos, antes de quedar atrapado en el vacío del pensamiento ajeno, primero saber quién es, en dónde me estoy metiendo, porque los conceptos y lo que está escrito no contiene la energía. Sin embargo, la energía de ese ser está implícita más allá del texto. Y antes de meternos a leer algo, hay que saber sobre la persona y sobre la energía y el propósito de esa lectura. Es lo que recién acabamos de hablar de Nimrod del Rosario, Moyano. Y lo que a mí me previene de leer Belicena Vilca y leer La sabiduría hiperbórea es porque yo ya, no tan solo yo, Edith, no. Si vos sabés, brujo, de quién fue él, y ves lo que surgió de ese gobierno y de esa presidencia, y después de esa presidencia, cómo afectó a la población, vos ahí tenés ya la cadena, el punto desencadenante y la conclusión. ¿Cómo podés no observar eso en el momento en el que vos te estás metiendo a leer una novela que además se dice que es una novela mágica? Eso es ignorancia. Gracias. Por eso quiero que vean que lo que estamos leyendo es importante para la realidad en la que estamos viviendo. Por eso se los estoy tejiendo para que entiendan, ¿sí? Que les digo, leamos a Curtis Jarvis o tomemos el agua con Curtis Jarvis porque tenemos a quien está emanando la esencia de lo que se traduce en filosofía, y esa filosofía la está tomando la política para ejecutarla sobre los pueblos. Entonces, aprendamos de Moyano. Ahora que tenemos vivo al filósofo que está irradiando una narrativa, vamos a él. No esperemos. ¿Cuántos años hace de Perón? ¿70 años de Perón? ¿Cuánto hace de Perón? No, más. Bueno, no sé cuánto hace de Perón. muchos. ¿No? Y todavía seguimos con la misma narrativa. Ni hablar de los marxistas, ni hablar de los comunistas que se basan en Marx. Marx está en el 74. en el 74. Bueno, ¿cuánto vamos? Sí. 50 años. 50 años. 50 años. Llevamos 50 años dándole vuelta a la misma papa frita. ¿Sí? Y ni hablar, vuelvo a decir, de Marx, que todavía sigue dando vueltas. Y para ponerlo en otro contexto, saliéndonos de los libros y la filosofía, el universo Marvel fue creado por, ¿cómo se llama? Stan Lee. Stan Lee se murió y el universo Marvel sigue, no solo en las películas, sino que si ustedes escuchan las narrativas de los extraterrestres, si ustedes escuchan la narrativa de que va a venir tal a salvarnos y ven las películas de Marvel, se dan cuenta que estamos haciendo una narrativa fantástica de lo mismo que el tipo escribió en los cómics Marvels en la década del 70. Mismo. Entonces, ¿estamos viviendo la libertad de la expresión en la realidad en donde queremos vivir o estamos atados a la narrativa de quien fue más imaginario? Estamos atados a la narrativa de quien fue más imaginario. Stan Lee, entonces todos ahora son
dragones y gatos y la espada de no sé qué, todo es guerra, todo es conflicto, todo es multiverso conflictivo, Marvel, Stan Lee, la cabeza de Stan Lee, y ahora tenemos a Milei, Trump, sigue la misma narrativa de, no sé si Trump, pero al menos Elon Musk sigue la misma narrativa de Curtis Harbin. Entonces vamos a Curtis Harbin, vamos a la cabeza que emana la esencia que después se termina manifestando, ¿sí? Sigamos los 4 cuadrantes. Sabemos dónde está la cabeza, que emana la narrativa. A eso hay que ir, porque cuando vos entendés el lenguaje en el que este hombre habla, podés descifrar lo no productivo, lo que carece de esencia, al emanarlo a la fuente y que la fuente corrija la distorsión. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? ¿Y se entiende por qué esto lo podemos hacer en Innerstand? ¿Sí? En Innerstand se puede corregir desde la esencia, para que sea evolutiva para la humanidad. Entonces hay que ir a la cabeza de quien está emanando la esencia. Esto lo cuenta muy bien Richard, ¿no? Cuando dice la huella energética. Hay que buscar la primer huella energética que emanó el primer pulso que después desarrolló la narrativa y la narrativa la utilizó la gente y la gente... Entonces, empezar desde la gente no se puede. Hay que ir a la primer huella energética que emanó la esencia. A ese se lo puede llevar al lugar de las conciencias con la fuente, para que la corrija. Después va a tardar en trickle down, va a tardar en bajar. Reverberar. Exacto, pero va, claro, porque es cíclica. Y exactamente como cuando tiras una piedrita en el agua, empieza chiquitito y después se agranda, se agranda, se agranda. ¿Sí? Y aquí lo importante creo yo es que lo tenemos todavía aquí, por decirlo así. Está en vida, Entonces hay que bueno, estar importantísimo, está en vida. exactamente. Ustedes saben Todavía se puede observar. que la fuente todavía puede intervenir, o sea, Rastrearlo. todavía puede buscar su huella energética y puede darle, mientras que el tipo se va a dormir, puede darle una actualización a una línea de tiempo más evolutiva que va a corregir su pensamiento. De esto habla también este libro que yo lo odio, Urantia. Urantia habla de los ajustadores de pensamiento, ¿sí? A lo que se está refiriendo, no a 4 gatos vestidos de blanco que vienen y hacen. Está hablando de las actualizaciones de la fuente. Urantia fue mal entendido por la expresión que tenía, por la carente expresión de la persona que lo escribió. Pero Urantia se dirigía a un camino específico de aquellos que querían ser curas o pastores, expresando que cuando vos estabas en una línea incorrecta, iban a venir los ajustadores de pensamiento. Si vos estabas en un camino correcto, los ajustadores de pensamiento llegan. Él se refiere a ajustadores de pensamiento, lo que nosotras sabemos que son actualizaciones de la fuente. O sea, vos te vas a dormir, te tomás el agua y decís, este es mi drama de hoy. Entonces a la noche, ¡bum!, la fuente que hace, te corrige, es como que te alinea nuevamente. Las posibilidades y te vuelve a alinear. Entonces nosotros, como este hombre está vivo, se le puede corregir, se le puede armonizar y ajustar la línea de pensamiento si nosotros lo llevamos a la fuente. Pero lamentablemente, como ustedes saben, para poder llevar a alguien a la fuente, vos tenés que estar inmerso en la narrativa. Meterte en ella. Así que nos tocará leer a este pibe, digo pibe, pero no es chico, para poder corregir desde el origen. No desde la consecuencia. La narrativa. Bueno, gracias, Edu, sigamos. Bueno, ok. Bueno, aquí a la izquierda hay
la figura de un ser. La U está abajo, la A al centro y la I arriba. Y están los sonidos del alfabeto K, C, Ch, P, R y T, que son frecuencias contraídas o cíclicas, y los sonidos M, N, ñ, S, Y son frecuencias dilatadas o de tradición. Sami Warmi, mujer de energía vital femenina. Parece una virgen. Las veladuras se encuentran en nuestros ojos y en nuestras formas de razonamiento. Mientras nosotros concebimos y estudiamos las cosas cuando están detenidas, la sociedad andina las concibe y estudia en movimiento. Los sonidos que contienen el runa simi se pueden escribir con 13 letras del alfabeto, sin que se pierdan los significados de los vocablos. Mas si sus relaciones con el entorno se desconectan, al carecer de los ideogramas que actúan como sintonizadores de lo que emite la naturaleza de las cosas. El verbo del ser es una lengua viva como todo organismo que existe en el multiverso, pues posee pulsaciones expresadas con las contracciones y dilataciones propias de un corazón en plenas funciones, con ritmos de acuerdo a los campos electromagnéticos. Así, las dilataciones se relacionan con los depósitos de información o con la tradición, que es la conservación y aplicación del conocimiento adquirido desde la manifestación humana, y las contracciones con los ciclos que orientan los procesos y desarrollos de las especies. Las frecuencias U, A, I, que conforman una estructura triangular, son a la vez el mismo ser, eje y centro de toda observación, recepción y emisión, de lo que va revelando el instante creativo del multiverso. Los sonidos dilatados M, N, ñ, S, Y se ubican en el lado femenino o izquierdo del cuerpo. La mujer representa la tradición y es el canal de la continuidad. Los sonidos contraídos K, Ch, P, R, T corresponden al lado masculino o derecho del cuerpo. El varón representa la consecución de los objetivos que se logran con la suma de etapas o ciclos predeterminados. Con el uso de las 13 letras mencionadas del alfabeto, se puede transcribir los vocablos de la lengua andina. Igualmente, incluyendo los sonidos E-O, B, D, F, G, J, los que sumarían 20 letras, se pueden expresar todos los vocablos de la lengua castellana, sin que produzcan errores ortográficos ni trabas para escribir los pensamientos. Todas las naciones que usan el castellano para hablar tendrían acceso inmediato a la escritura. Los nativos andinos que se encuentran en contacto con nativos de otros países tienen facilidad y capacidad de aprender sus lenguas y hablarlas con fluidez. Son multilingües. La razón se encuentra en que el runa simi habla y escucha los idiomas de la naturaleza. Bueno, aquí hay bastantes, antes de pasar página, aquí hay bastantes gráficos de triángulos, números. A ver, el verbo del ser puede ser visto y comprendido con la imagen del triángulo equilátero, que, entre todas las figuras de la geometría, es el más simple y fuerte. Ello permite concebir que esta lengua corresponde a un sistema trinario, donde existe un no
y un sí, un tal vez. Así, el pacha o espacio-tiempo flexibiliza a la mente para que las cosas sean vistas con relatividad y se pueda cultivar la diversidad. Bueno, aquí con una construcción de palabras, ¿no? O sea, a través del triángulo y las vocales y los consonantes, ukai, el que tiene algún dedo dañado, y uyak, el obediente sujeto, ayuk, hierba medio mascada, pañales de criatura, akui, ruin, bellaco, yaku, agua, fluido, yuca, raíz comestible, waki, dos juntos, convenio entre dos personas, wicca, que lleva vestidos que le asientan, grano sucio que queda en la paja, aqu, harina de cereales, awik, plantar, mover dando vueltas, iwak, papa reproducida que nace de los que sobraban al tiempo de la cosecha, y kau, relación con la zona lumbar, ukia, pardo, color cenizo, waik, admiración, lugar cálido lleno de árboles, aiku, gemido, auki, padre viejo, ikua, metal de la voz, y auk, interjección de llamar. Es interesante la construcción de las palabras a través del triángulo y con las consonantes. Bueno, entonces, si esta lengua habla todos los idiomas, entonces nos encontramos frente a la matriz del lenguaje humano, la más antigua de todas las lenguas. Cuando se revisa los vocablos de idiomas ancestrales, parte de ellos tienen la misma sonoridad y significado que el runa simi, o por lo menos semejanza en los conceptos. Existen recopilaciones de palabras y estudios realizados sobre el tema y por lo general se asume que el verbo del ser proviene de esos idiomas. Sin embargo, si estas distintas lenguas contienen vocablos semejantes, el común de ellas son del runa simi, dando a entender, visto desde otro ángulo, que la matriz u origen de los idiomas se encuentra en la sociedad piruá, que administró el territorio andino. En las vitrinas y depósitos de los museos del Perú y del mundo, aparte de las colecciones privadas, hay gran cantidad de esculturas andinas de cerámica o terracotas realistas mostrando a todas las razas de la humanidad. Estas esculturas tienen una antigüedad mayor a la época en que el territorio andino fue invadido y ocupado por las huestes europeas. Sin embargo, los países o culturas relacionadas con esas razas carecen de imágenes que representen a las andinas. Dichas evidencias, junto con otras, invitan a pensar que la respuesta puede encontrarse en que todas las culturas de los continentes de la Tierra estaban comunicadas y tenían conocimientos sobre la ciencia Huasicamac en el territorio andino.
vinieron a conocerla y a ponerla en práctica en sus lugares de origen. Huellas de esta ciencia, sea en conceptos o aplicaciones, forman parte de todas las sociedades ancestrales. De allí también que sus vocablos tengan raíces o semejanzas en sonoridad y significados como el runasimi o el lenguaje de los seres. Bueno, aquí vemos las figuras del lado izquierdo de la página. Está el triángulo con los vértices y los lados y la representación de cada punta. Contracción, dilatación, contracción, dilatación, contracción, dilatación. Después hay un hexágono formado por 6 triángulos con las consonantes, las vocales al medio. El lenguaje que de proporciones semejantes tiene la facultad de poder escribir solo con consonantes, considerando implícitas las frecuencias básicas U, A, I. Ello permite que determinados ideogramas solo representen consonantes. KSK, Cuscu, Cusco. MCHK, Muchik, Mochica. KPK, Capac, Soberano, Ilustre. Hay figuras, dibujos de las terracotas esas andinas, figuras están en la parte central, diálogo con el espíritu de las especies, representa la de arriba. Los idiomas son frecuencias deformadas de un mismo sonido original. Representación en un mural del ser íntegro que habita las lenguas de todos los seres. Posee 3 bocas, las fauces del felino, Uturuncu, la humana, y la del águila, Arpía. Con ellas muestra que habla con la fuerza de la verdad, que puede seccionar con precisión las palabras y moler sus conceptos para comprenderlos antes de digerirlos, porque van a ser alimento de su espíritu y de su mente. Los vocablos de el verbo del ser están compuestos por anagramas, los mismos que permiten ser representados con colores e ideogramas y ser leídos en varias direcciones. Cada sonido o letra, sílaba, palabra y palabras compuestas por palabras tienen un significado de acuerdo al sentido de lectura, del espacio donde se encuentra y de las imágenes que le acompañan. Tiene tantas combinaciones como elementos en formación se encuentren. Son fórmulas que enriquecen el funcionamiento de las neuronas del cerebro y abre dimensiones inimaginables a la forma de pensar que se nos ha enseñado. Este tratado muestra tan solo un pedacito de la cáscara del fruto runasimi. Los 13 sonidos con los que se pueden expresar todos los vocablos del lenguaje de proporciones semejantes y ser representados por 13 letras del alfabeto tienen la cualidad de transformarse en colores y números. El color es a la vez una frecuencia de onda al igual que un sonido. Además, es un canal para dialogar con los conceptos guardados en los depósitos de información contenidos en los 3 niveles básicos. El azul es arriba, águila, frío. El amarillo es medio, serpiente, templado. El rojo es abajo, felino, caliente. El número, según la definición moderna, es un concepto matemático que expresa cantidad, en tanto que la ciencia Wasicamak
considera que es un sistema de orientación para retornar al instante de la creación de todas las cosas. Solo existe un número, el 1, y representa la manifestación de ser creados, siendo el 0 su espacio de expansión y contracción. Bueno, aquí también asociando los colores con las letras, hay también una composición de colores a la izquierda, y eso a su vez generan las palabras. Y ahí abajo se ve cómo se generan guagua, o yaya, o yu, con los colores. ¿Se entiende eso? Que siguen las tablas en la siguiente página. Entonces, si entendemos esto, podemos seguir a la siguiente. Lo de los colores, la transformación de las vocales en colores, nos da mucho la referencia de cómo lograron que a través de los tejidos se comunicara un lenguaje, ¿sí? Porque los tejidos están en cierto orden de colores, cada color transmite una frecuencia, cada frecuencia ligada a la siguiente genera una palabra, y todo eso tiene una esencia y una frecuencia específica. Por eso Mario hace mucho hincapié en que las mujeres tenemos sobre todo esa condición mucho más caótica, en el cual si te atás a un árbol y el telar te da el ombligo, vos podés tejer la canalización que está viniendo desde el cosmos hasta la raíz del árbol, y vos sos el del medio, vos sos la del medio que está tejiendo. Está el árbol recibiendo, ¿sí? Lo lleva hasta la raíz, de la I a la U, y vos sos la A que va tejiendo la experiencia de esa comunicación. Y en Que los expande el colores mensaje. exacto, y en los colores vos vas transmitiendo, como tipeando ese mensaje que es frecuencia, color, pero que termina siendo un sonido de un lenguaje. Y está muy lindo verlo en colores para que cada uno pueda entender cómo se va tejiendo la conexión cosmos interior, y es quien está en el punto medio de la A el que logra interpretar y tejer. Muy lindo. En la siguiente página hay como una formación de palabras, ¿no? A partir de los ideogramas, con los colores y las formas. Parecen cuadrados mágicos. Se hacen con números también esos cuadrados mágicos. Bueno, empiezo a leer aquí, a ver. Primera, Huáscar, Carubas, y hay como un dibujo arriba y abajo. Y hay otra forma, parece como alternativa de Huáscar, en la siguiente ideograma. Así se presentan las gráficas de dibujo a la hora de tejer. Yo tengo un telar y esa es la manera que empiezas tú a diseñar el tejido. Son como los patrones del tejido, entonces. Exacto. Incluso el programa, ahora, bueno, yo hoy en día antes lo hacía yo manual, pero ya existe el programa. Y así es como se representa.
Aquí hay como espacios completos blancos y negros, después hay espacios como cortados en diagonal, ¿no? O sea, como blanco y negro, blanco, o sea, un espacio cuadrado que está con una diagonal y una parte es blanca y una parte es negra. Y con eso también van combinando los patrones para formar, bueno, las palabras que se pueden leer aquí. En realidad son anagramas también, porque con las mismas letras conforman distintas palabras. Sí, creo que Mario le llama ideograma, ¿no? O es anagramas. Bueno. Pero bueno, es eso, ¿no? Es un gráfico que da un mensaje, ¿no? Comunicar una palabra, una idea. Bueno, a ver, ¿por dónde leo esto? UA, partícula de transición, tú, me, el me, del interior hacia el espacio que estamos. Sa, partícula que indica duda, relacionado con un aspecto de la tradición en el espacio que estamos. Ka, partícula empleada como verbo toma, relacionado con un ciclo en el espacio que estamos. Au, sí, hola, oiga, del espacio que estamos hacia el interior. Asa, igual, parecido. Acá, esto, esta, chicha. Agua, urdimbre, telar de cintura. Uca, tubérculo comestible. Acau, me quemo. O sea que construcción así de palabras de 2 letras, de 3 letras. Esta ya es de 4 letras. Cawa es madeja, manojo de hilo. Ahuac, tejedor. Huaca, depósito del conocimiento. Concepto o interpretación. El conocimiento es la información que almacena el tejedor en los hilos del tejido. Su uso incorrecto causa daño. Estamos viendo ahí, me parece un dibujo, ¿no? Alguien está poniendo un patrón ahí. Lo que decía Eli, ¿no? Los patrones con dibujos. Y eso lo hace el programa, supongo, ¿no? Claro. Sí. Bueno. Sí, esa es la manera de diseñar cuando vas a hacer un tejido en un telar. Auca es guerrero, bueno, tubérculo comestible. Acúa, repetición, tartamudeo, herida. Concepto o interpretación, el guerrero que protege la raíz, la tradición y causa herida a quien ose transgredirla. Entonces, variables constructivas en función de la sonoridad del runa simi para interpretar las formas de escritura que la sociedad andina ancestral, con el empleo de colores e ideogramas en los textiles y con otros materiales. Huáscar, hombre de uno de los últimos soberanos visibles de la sociedad andina ancestral. Huasca, soga, cuerda, liana. Huascarán, nevado ubicado en el
sector de la Cordillera Blanca de los Andes, Ancash, Perú. Tiene una altitud de 6.768 metros sobre el nivel del mar. Carhuaz, provincia de Ancash, tiene 2.645 metros sobre el nivel del mar. Sarawak, distrito de Saruá, es uno de los 12 distritos de la provincia de Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho, Perú. Bueno, continúo si les parece. Todos los números son tantas veces 1 que se ha ido desplazando desde su punto de origen de acuerdo a las ondas generadas por el primer sonido. Cada onda es un 0, un espacio por donde se traslada el sonido original 1, creando multiversos dentro de multiversos. Las ondas, que son multiversos, se entrelazan generando una danza, un vibrar de frecuencias que se van tejiendo sin perder sus autonomías. Un 3, un 18, un 144 es 3 veces 1, 18 veces 1, 144 veces 1. Los números son convenciones para conocer rápidamente cuántas veces se ha desplazado el 1. Desde su punto de origen, desde su chaupín, el centro de su centro, por tal, el 1 siempre está presente en toda manifestación porque es el único que existe y permanece con nosotros para guiar nuestro retorno al origen de todas las cosas. Desde que el número fue aislado de su origen y de sus relaciones, se convirtió en fórmulas para obstruir el diálogo con la manifestación del ser creador a través de su obra. Cuando se aísla el número, se aísla también al ser humano. Las contracciones y dilataciones del conjunto de multiversos dejan de escucharse como cuando la UA es separada del corazón de la madre. Los latidos de la ternura son reemplazados por frías fórmulas matemáticas carentes de espíritu y a la vez pasan a convertirse en implacables jueces. Situaciones semejantes vienen ocurriendo con la enseñanza de las lenguas en cada comunidad o ayllu del territorio andino, comprendiendo que el término andino representa a todo el territorio que fue administrado por la sociedad ancestral Piruá. Esto es toda la costa, toda la sierra y toda la selva del continente, pues andino viene del vocablo anti, de donde se convirtió en Andes. Resulta paradójico que el alfabeto de la lengua castellana, que vino con las huestes europeas, sea la más apropiada para escribir los vocablos del runasimi. Sin embargo, los métodos de enseñanza llamados alfabetización cambian la sonoridad de las letras del alfabeto para ajustarlas a la sonoridad del verbo del ser. A una H la hacen sonar como J y a una H la hacen sonar como J y a esta como J, que es a una Q como J en algunas palabras y en otras como K. Hay más ejemplos de los mencionados. La distorsión de los sonidos de las letras
es un inconveniente para la comunicación escrita entre dos formas de mentalidad completamente distintas. Cuando se da una sonoridad distinta a una letra para expresar un vocablo de una lengua distinta, esta queda grabado en la memoria del que está aprendiendo. Esta confusión viene cuando al enseñar el alfabeto para escribir y leer en la nueva lengua, la sonoridad de la misma letra vuelve a cambiar a su convención original. Lo cristalino de una lengua como el Runasimi, que permite la comunicación entre todos los seres, se enturbia con la distorsión de sonidos al implantar flujos ajenos al curso natural de las aguas de un río. Habría que añadir que las letras del alfabeto castellano carecen de canales de comunicación con la naturaleza. Son tan solo sonidos sin espíritu, sin capacidad de hablar por sí solas, en tanto que los integrantes de la sociedad andina continúan escribiendo y leyendo con ideogramas y símbolos que se mantienen comunicados con todo lo que existe en el conjunto de multiversos. Son sintonizadores inteligentes del comportamiento de las frecuencias de los campos electromagnéticos que influyen en el desarrollo de las especies y en las condiciones del clima. Por estas y otras razones es sustentable considerar que la alfabetización conduce a la ignorancia y el uso de símbolos lleva al conocimiento. El tejido del idioma actúa como un puente colgante confeccionado con sogas y se apoya en dos extremos. Esta obra solo es realizable si desde ambos lados intervienen los tejedores. El puente o chaca es una sensible fibra que une dos hemisferios. Ambos extremos necesitan estar correctamente sustentados para permitir el tránsito de un ser humano desde un lado al otro. Es la información que requieren intercambiar los hemisferios. La ciencia Wasicamak ofrece herramientas físicas y conceptuales para desarrollar todo lo que el ser humano necesita para su correcto desenvolvimiento. Por su intermedio se ha elaborado un método llamado Chaka para permitir la comunicación con letras entre la sociedad andina y la sociedad contemporánea. Esquema del método Chaka o puente que permite escribir y leer en runa simi empleando las letras del alfabeto de la lengua castellana. Su funcionamiento es sencillo y accesible a la persona que habla una u otra lengua. Cuando se giran las letras, van formando palabras, las mismas que pueden aumentar en cantidad de acuerdo al tamaño de los vocablos. Para ello se va sumando el ideograma en una o en otra dirección hasta formar la palabra u oración completa. Las lecturas y escrituras en este método pueden ser en diagonal, horizontal y vertical a la vez. Upallí en silencio. Iyapu, rayo solar. Iya, luz, relámpago, rayo, piedra, preciosa, joya, objeto antiguo. Allí, bien, bueno, sensato, sano. Apu, espíritu de la montaña. Bueno, este es el método Chaka. El lenguaje de proporciones semejantes se encuentra en edificios y complejos de la sociedad piruá. De todos ellos se puede extraer los sonidos tanto musicales
como palabras. Los mismos se encuentran relacionados con la termodinámica. Y la forma que tiene es una chacana. Falta el agujerito del medio, digamos. Esa forma se llama chacana. Claro. Generalmente tiene, donde está la A, tiene un agujero. La chacana. A mí me gusta ver esto de las frecuencias. ¿Ven? Cómo sube. Esto es lo que hacemos nosotros cuando decimos hacer la A en diferentes niveles, hacer la I en diferentes niveles. ¿Sí? Lo que buscamos es que vayan abarcando la mayor cantidad de frecuencias dentro de la frecuencia de la I, dentro de la frecuencia de la A, dentro de la frecuencia de la U. Yo no Para sé ir si se ve. expandiendo. Acá hay una Sí. chacana. Espérate que Ahí le está. pongo algo blanco atrás. ¿Se ve? Sí. Sí. Esta tiene el agujerito en el medio y tiene 4 colores porque esta es masculina. Si no, las femeninas son todas del mismo color. Chicas, yo los tengo que dejar. Queda muy poquito, ya queda una página para la siguiente página para terminar este capítulo. Terminamos. Y la sigo yo por la grabación. Buenísimo. Gracias, Edu. Gracias, Edu. Chao, La 200, chicas. ¿sí? ¿Nos queda? Sí, buenísimo. Sí. Chao. Ahí nos está mostrando. ¿Qué nos está mostrando Eli? ¿Por dónde hay que seguir? Sí, el libro. El vocablo runasimi está compuesto por las frecuencias básicas U, A, I, del sonido cíclico R y de los sonidos dilatados N, S y M. Una forma de interpretar su contenido es de la siguiente manera. Al inicio, desde el interior de un ciclo determinado, RU, se recibe un conocimiento relacionado con la tradición, N, para desenvolverse en el espacio que estamos, A. Durante este proceso, se recibe otro conocimiento de la tradición, S, orientado para cumplir con los objetivos, I. La continuidad de la tradición, M, está lista y afinada para vibrar en la frecuencia más alta, I, con el propósito de ser comunicada a los seres que habitan estas frecuencias elevadas. El eficiente sistema de comunicación Chasqui de la sociedad andina ancestral, aparte de transportar pequeños objetos, también se transmitía en cargos orales que llegaban intactos luego de correr miles de kilómetros durante pocos días, por intermedio de la participación de personas que corrían por postas. Ello da a entender que el runasimi posee una técnica o un método para que un mensaje oral llegue a su destino sin distorsión, luego de pasar por miles de personas en plena carrera. Si tiene conocimiento que llegaban los mensajes desde las distancias muy grandes en corto tiempo, inclusive menor que el correo tradicional que hoy en día se emplea. Acá están los instrumentos para escribir el runasimi, que son telares, ¿no? Sí, parece. Piedras, nudos. Son ¿cómo se dice? Y para enredar el hilo, aquí está el estambre. No sé si llegaran esto a ser de niñas. El ojo, bueno, aquí le decimos el ojo de Dios. Quise agarrar 2 palitos, hacer la cruz y vas enudando. Pero son estambres, son instrumentos que se usa para el telar. Aquí se enreda el hilo. Bueno. Hoy en día se usa más como esto que les voy a mandar en el chat. Hay mostacillas también ahí, ¿no? Ay, ¿dónde estás? Lo que se llama peine y lanceta.
Esto se usa hoy en día. Lo que les compartí en el chat. Sí. Y esto puede ser un tapón, que son lo que se usa para que no se te zafe el hilo de la lanceta. Se sabría que leer un tejido. Claro. Pero bueno, porque debe tener, bueno, casi todos los textiles antiguos tenían un lenguaje, incluso los árabes y todo eso tienen un significado y lenguaje. Claro, por eso más que nada el propósito de los tapices era más transmitir un lenguaje que para que sean lindos. Igual es hermoso. Quedan hermosos. Qué lindo saber eso, me encanta. Como labor, ¿no? Como práctico, hacer eso. ¿Terminamos el libro? No, todavía no. Terminamos el capítulo. Nos queda todavía... el Huasicamak hoy. Sí. Me parece que de eso no tenemos archivo, ¿eh? Lo último que mandaste es la arquitectura, es también desde que arribaron los nativos y plaza circular del complejo. Esos son los últimos que mandaste. De ahora en adelante no tenemos más, por eso pregunté si había terminado. Fíjense, pues yo saqué foto a todo. A ver. Si Tiene más. que estar. Tiene que estar, tiene que estar. Yo ya sé que no lo tengo más porque lo estaba en la computadora y la computadora fue. Orientaciones, ¿no? Hay una que dice... ¿Qué, Adri? Que hay un link que dice desde que arribaron los nativos europeos AL. Y ese es posterior, entonces. Está bien, entonces sí. Por eso pregunté, por eso leí lo que yo tenía. Bueno, entonces quedamos en la página 201 para la próxima. Y a ver si logramos terminarla. Bueno, no creo, porque son varias. Bueno, pero no tiene muchas fotos. Seguramente lo vamos a poder terminar. Sí. La que viene. Y viene una zona de notas. Sí, después vienen las notas. Ups, me cayó la cámara. Bueno, dejamos de grabar. Gracias, Vivi.